La estatua de bronce del escritor venezolano Juan Vicente Camacho, cuento publicado en 1854. La estatua de bronce. Era Alberto uno de esos hombres que vienen al mundo para ocupar un lugar distinguido en la sociedad. Así le abundaban las cualidades morales como se aventajaba en prendas físicas. Era alto, bien formado, de miembros delgados y nerviosos. Tenía ojos de mirada penetrante y fuego irresistible, una boca que envidiaría a una niña de 15 años y una fisonomía llena de fuego e inspiración. Largos cabellos negros ondeaban, naturalmente rizados, sobre un cuello que un estatuario pondría sobre los hombros de un Apolo, y en su apuesta y gentil presencia se descubría la finura aristocrática y el porte de un hombre del gran mundo. En el momento en que le conocemos, está sentado junto a una mesa cubierta por un tapiz de terciopelo oscuro. En esta mesa se ven con profusión objetos de arte y ciencias diseminados por todas partes: cartas geográficas, planos principiados, instrumentos de matemáticas, pinceles, paletas, trozos de mármol y aves disecadas. En toda la habitación se encuentran los mismos objetos, más o menos: caballetes de pintor, cuadros antiguos, arreos de caza, esqueletos humanos, cinceles y estatuas de estuco, madera y mármol, rotas las unas, principiadas las otras y ninguna concluida. Pero lo más notable que se ve en el centro de aquel salón, colgado y entapizado con un gusto exquisito, es una estatua colosal de bronce de un trabajo perfecto y acabado. Representa a Venus, la voluptuosa protectora del amor en el momento de recibir una ofrenda. Su cuerpo, de formas redondas, mórbidas y tentadoras, está ligeramente inclinado. Tiene un brazo extendido con gracia como para aceptar lo que le ofrecen, y con el otro se cubre ruborosa el seno. Respira aquella obra maestra un perfume de amor indefinible, y en sus ojos sin pupilas, en su boca entreabierta, en sus formas de una belleza ideal, hay ese encanto irresistible que tanto conmueve al artista. Alberto se levantó de su asiento y con lento paso, cruzando los brazos, se puso a contemplar con un interés imposible de describir la hermosa Venus. Sus labios se agitaban como si murmurara una oración, y de vez en cuando hondos suspiros salían de su pecho. Encantadora imagen, le decía. Tú que un tiempo el amoroso culto del universo entero recibías, tú que la dicha al corazón volvías de los que te imploraban en tu altar, tú que en carro de nítidas neblinas al vago aliento del Olimpo fuiste, tú que vida del alma recibiste en las revueltas ondas del mar. Yo te adoro, ángel nacido de las espumas del mar. Si otros te dan al olvido, yo animoso te he erigido en mi corazón un altar. Y arrodillado ante la estatua, derramaba lágrimas ardientes, y arrebatado por el impulso de su delirio, posaba sus labios de fuego en los helados labios de la Venus de bronce. Hablaba con la inanimada diosa como si fuera su desposada. La hacía 1000 protestas de ternura y de amor eterno, y de tal modo estaba dominado de su febril emoción que, sin reparar lo que hacía, puso un magnífico anillo en los dedos de la Venus en prueba de su amor imperecedero. Desconsolada, la noble familia de Alberto de su estado lastimoso buscaba en vano los médicos más hábiles para librarle de la fiebre tenaz que le devoraba.
todo era inútil. Alberto solo pasaba algunas horas tranquilas cuando le permitían ir a su gabinete, pero desde el instante en que le alejaban de ahí, empezaba el delirio y la calentura. Su buen padre resolvió que hiciera algunos viajes, acompañado de un amigo de colegio, porque el honrado anciano temía que su hijo estuviera dominado por una pasión desgraciada, no pudiendo concebir que una Venus de bronce fuera capaz de volverle el juicio. Partió en efecto Alberto en unión de su amigo, y seguramente la variedad de objetos, el placer del movimiento, las novedades que le sorprendían en otros países, efectuaron la curación de que habían desistido los más nombrados profesores. Con lágrimas de gozo recibió el anciano padre a Alberto un año después de su partida, sano de sus pasadas manías. Ya frisaba el joven los 30 años, y su padre, sintiendo ya el fin de sus cansados días, le dijo una tarde que había ajustado su matrimonio con una rica y hermosa joven, y que no aguardaba más que su asentimiento para efectuar el enlace. «Lo que haga usted está bien hecho», le contestó el hijo. Pocos días después se oía en los salones del padre de Alberto el estruendo de la música, el rumor alegre del festín. Brillantes luminarias lanzaban sus reflejos usurpando las luces del día, y una numerosa concurrencia se entregaba al placer del baile. Alberto se casaba esa noche y recibía de sus amigos felicitaciones y apretones de manos. Era feliz. Pronto concluyó el festín, que nada acaba más deprisa que el placer, y Alberto estaba departiendo con su esposa, solos, felices y olvidados del mundo. Ella había puesto un riquísimo anillo en los dedos de su esposo, y éste quiso darle en prenda de su amor una sortija que le era sagrada por haberla recibido de su madre. Entró con su esposa en el gabinete que ya conocemos, y ambos se acercaron a la magnífica Venus que aparecía como una figura siniestra en la media luz de la habitación. En su brazo extendido brillaba como un lucero el diamante de Alberto. Fue este arrancarle el anillo y quedó trémulo y sin color, y a no ser por su novia hubiera caído sin conocimiento. La Venus había apretado sus dedos fríos para no dejarle arrancar la prenda. Un sudor helado corrió por la frente de la desposada, que trémula y vacilante se acercó a la estatua para quitarle el gaje de su esposo. La colosal figura extendió sus brazos y, estrechando contra su seno a la desgraciada joven, la ahogó. La pobre niña no lanzó ni un grito, dobló su frente, todavía coronada con sus azares virginales, y expiró tranquilamente. Alberto dio un grito horroroso. Sus ojos se fijaron de un modo horrible, como si quisiera saltar de sus órbitas, y arrancándose los cabellos con desesperación, cayó en el pavimento. Entonces llegó a su oído una voz espantosa que le dijo: «Yo te adoro, ángel nacido de las espumas del mar. Si otros te dan al olvido, yo amoroso te he erigido en mi corazón un altar». Se levantó frenético, arrojó la estatua del pedestal que rodó, poniendo en sus brazos un cuerpo helado. Era el de su esposa. El infeliz cayó de rodillas en el pavimento, lanzando un grito que no se puede describir. Estaba loco. Fin. Juan Vicente de la Trinidad Camacho Clemente nació en Caracas en 1829. Fue un escritor, pintor y diplomático, representante del romanticismo venezolano y uno de los primeros autores de literatura fantástica y de ciencia ficción en Venezuela. Camacho fue un escritor precoz.
Era todavía un adolescente cuando ya publicaba versos y artículos en la prensa de Caracas. Con apenas 18 años, en 1847, publica bajo el seudónimo Terepaima la novela de corte costumbrista Juana la Morena. En 1853 es nombrado secretario de la Legación de Venezuela en París, más tarde cónsul en Lima y ministro plenipotenciario en Estados Unidos. Fue miembro correspondiente extranjero de la Real Academia Española. Sus cuentos La estatua de bronce 1850 y Confesiones de un auténtico ahorcado resucitado 1861 son considerados como los primeros ejemplos de literatura fantástica y de ciencia ficción, respectivamente, escritas por un autor venezolano. Su poesía se encuentra catalogada en el Parnaso venezolano de Julio Calcaño. Su poesía se encuentra antologada en el Parnaso venezolano de Julio Calcaño. Entre sus escritos también se destacan sus ensayos, Ligeras reflexiones sobre la cuestión de México, 1862, Apuntes para la biografía del mariscal Blas Cerdeña, 1854, Cartas turcas, 1861, y Tradiciones y relatos, 1962. También tiene obras de teatro como Búscale tres patas al gato, ensayo dramático, 1854, y Pobre indio, 1868, que es una zarzuela. Juan Vicente Camacho murió en París el 4 de agosto de 1872. Gracias por escuchar. Narradores: Marilena Gil y Fernando Gutiérrez. Libromante es un proyecto enfocado en la difusión de obras literarias. Suscríbete y siempre recibirás nuestro contenido. Deja un like y esto nos ayuda a llegar a más personas. Muchas gracias.